Muy buenas tardes, mis amados hermanos, que Dios les bendiga. Damos gracias a Dios porque nos permite una vez más estar juntos pues a través de este medio. Las circunstancias que hoy día nosotros estamos viviendo pues nos han llevado a cambiar la dinámica de recibir estas enseñanzas y bueno, a veces son muchos los factores que juegan a través de estos medios. En algunos momentos hemos tenido problemas con la conexión, otros momentos problemas con el audio o algunas otras circunstancias pues se ha dado de que la luz se ha ido. Entonces bueno, son varios factores. Esperemos que todo esto pues pueda cambiar pronto y podamos regresar, ¿verdad?, a nuestra congregación, a seguir aprendiendo la palabra del Señor, pero en especial que podamos aprovechar este tiempo para crecer en la palabra del Señor desde nuestras casas. No se trata solo de ir al templo a aprender, sino que cada uno pues forme el hábito de aprender, ¿verdad?, de crecer en las escrituras de forma personal. Entonces yo espero que desde sus hogares ustedes también estén haciendo todo su esfuerzo por crecer en la palabra del Señor. Yo he tratado de enviarles a ustedes un cuestionario de manera que ustedes puedan adelantarse al estudio de hoy y al estudio de cada miércoles, porque como les digo, pues pueden darse algunas circunstancias como ha ocurrido en otros estudios de que falló la conexión. Bueno, y si llegase a ocurrir algo como eso, entonces ustedes ya por lo menos estuvieron llenando el cuestionario y aprendiendo de la palabra del Señor. Entonces bueno, también bueno, damos gracias a Dios porque tenemos medios como estos, ¿verdad?, que nos permiten mantenernos conectados como hermanos, como familia. este y yo creo que bueno, cuando una vez que termine toda esta situación, estos medios, estos aprendizajes que hemos tenido que ir asimilando en la cuarentena, pues nos van a ayudar a crecer. Por ejemplo, el uso de la tecnología, que a lo mejor no estábamos tan familiarizados y es una herramienta tan útil que nos puede permitir llegar a otros lugares, ¿verdad?, con el Evangelio. Entonces, bueno, todo obra para bien, dice la palabra del Señor, y creemos que lo que estamos viviendo actualmente pues está precisamente causado por Dios, ¿verdad?, por su amor, por sus bondades, aun cuando no entendamos muchas cosas, ¿verdad? Todo está bajo su control y sabemos que al final de todo esto pues siempre será la victoria para Dios. Entonces, bueno, damos gracias a Dios porque hoy estamos una vez más por aquí, por este medio. Saludo a todos los hermanos que se están conectando, ¿verdad?, a través del Facebook. Y bueno, para nosotros es una bendición siempre compartir con ustedes el mensaje de la palabra del Señor. Entonces, vamos a darle continuidad a nuestro estudio, ¿verdad? En este caso vamos a estudiar el segundo capítulo de Primera de los Tesalonicenses. Y bueno, antes de iniciar vamos a tener una oración al Señor, vamos a pedir a Dios su dirección. Sabemos que el mejor maestro es el Espíritu Santo, entonces vamos a pedirle a Dios que nos guíe en este tiempo de aprendizaje. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por permitirnos estar una vez más desde nuestros hogares aprendiendo la palabra del Señor. Queremos pedir, nuestro buen Dios, que tú nos dirijas en la medida que nosotros leemos tu palabra, en la medida que reflexionamos en lo que está escrito allí, que tu Espíritu Santo nos dé luz, Señor, para poder entender y nos fortalezca para aplicar, Señor, tu hermosa palabra. En estos tiempos se hace tan pertinente, Señor, el poder aplicar tu palabra desde las esferas que estamos viviendo. Así que ayúdanos, danos sabiduría para saber, Señor, internalizar, guardar en nuestros corazones tu bendita palabra. Ponemos en tus manos una vez más a todos aquellos hermanos y familiares que están sufriendo duelo, Señor, y pedimos que tú les sigas ayudando a levantarse, Señor. Fortalece a tu pueblo, en especial, Señor, oramos por nuestra congregación. Ha sido bastante golpeada con esta situación, Señor, que ha ocurrido recientemente, estas semanas que nos han antecedido, y pedimos que tú consueles, Señor, cada día a nuestra iglesia y nos ayude a ser cada día mejores, Señor. Así que ponemos todo en tus manos y te damos gracias por cada hermano que se ha unido a este estudio bíblico. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, mis hermanos, yo la semana pasada les estuve mencionando a ustedes
brevemente, ¿verdad?, lo que significó, ¿verdad?, para Pablo esta iglesia, una iglesia muy especial para Pablo, para su ministerio. Las cartas que Pablo escribió en su mayoría fueron circunstanciales, ¿verdad? Algunas fueron más pastorales, pero también pues buscaban atacar ciertas circunstancias de las iglesias, pero en especial estas cartas pues tenían un fenómeno circunstancial muy marcado. O sea, lo que quiero decir es que cada una de estas iglesias estaba pasando por alguna circunstancia muy particular por la cual Pablo le escribe, ¿verdad?, a ellos y redacta una carta para que ellos puedan seguir creciendo. En el caso de la iglesia de Tesalónica, habíamos mencionado nosotros la semana pasada que había sido fundada por el apóstol Pablo en su segundo viaje misionero. El apóstol Pablo realizó 4 viajes misioneros, ¿verdad? 3 de ellos fueron planificados desde Antioquía y el cuarto fue planificado prácticamente por Dios. Dios fue el que lo originó, ¿verdad?, a través de un encarcelamiento, porque Pablo tenía que llegar a Roma. Y la forma en cómo Dios propició todo eso fue que lo encarcelaran y lo llevaran en un barco, ¿verdad? Fue bastante dura la travesía, pero finalmente llegó a Roma, donde pues pudo predicar la palabra del Señor. Se cree que Pablo llegó hasta España, pero lo cierto es que Pablo llegó a Tesalónica en su segundo viaje misionero y fundó una iglesia bajo circunstancias muy difíciles. Vamos a ver en cada capítulo que las circunstancias pues que rodeaban a la iglesia de Tesalónica fueron muy duras, ¿verdad? Pablo habla de gran tribulación, Pablo habla de gran oposición, entonces realmente no fue fácil el trabajo en Tesalónica para el apóstol Pablo. Entonces hoy vamos a continuar, ¿verdad?, en nuestro segundo capítulo. Hablábamos la semana pasada de la cualidad misionera que tenía esta iglesia. Pablo dice: es impresionante cómo ustedes han predicado el Evangelio, no solo en medio de su comunidad, sino que han llegado hasta Macedonia, Acaya y lugares más lejanos. Entonces Tesalónica pues es considerada una iglesia misionera con un valor misionero muy grande. Hoy vamos a aprender otras facetas, ¿verdad?, de la vida de esta iglesia y de los consejos que el apóstol Pablo le dejó a cada uno de ellos. Vamos a hacerlo de la forma en que como lo venimos haciendo, ¿verdad? Yo les envío, por eso les envío un cuestionario para que ustedes lo llenen y puedan estar conmigo, ¿verdad?, conectados en el estudio. Y vamos a ir pregunta a pregunta, ¿ok? La primera pregunta que tenemos el día de hoy, que tiene que ver con el segundo capítulo, que por cierto me gustaría que lo leyéramos antes de continuar. Voy a leer el texto, ¿verdad? 1 Tesalonicenses capítulo 2, dice: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición, porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otro, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis
de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Muy bien, entonces vemos aquí pues algunas facetas de la iglesia, pero también algunas emociones, ¿verdad?, que manifiesta Pablo en relación a lo que ellos sentían por la iglesia de Tesalónica. Cuando hablo de ellos me estoy refiriendo a Pablo, a Silas y Timoteo. Recuerden que aquí menciona a Silvano, pero el mismo Silvano es el Silas, ¿verdad?, que narra en Hechos. Silvano es más dado al latín, mientras que Silas es más dado a la parte semítica, ¿verdad?, el idioma más semítico, más hacia el hebreo. Entonces, tenemos aquí pues la primera pregunta. ¿Qué prueba que la visita de Pablo a los tesalonicenses no resultó vana? ¿Cuál fue la prueba de que esa visita a los tesalonicenses no resultó en vano? Bueno, la respuesta es que muchos tesalonicenses fueron convertidos por el evangelio que Pablo predicó allí, ¿verdad? Pablo habla en el versículo 1 de que su visita no resultó vana. Pudiéramos nosotros, para más o menos entender, ¿verdad?, preguntarnos a qué nos referimos cuando hablamos de algo vano, ¿ok? Entonces tenemos allí pues que vano es algo que está vacío, ¿verdad? Hablamos de algo que está vacío de contenido, algo que no tiene nada. En la parte, ¿verdad?, cuando se habla del fruto, se refiere a un fruto que no tiene semilla, que dentro de su cáscara pues no tiene semilla, o pudiera estar esta semilla seca o podrida, ¿verdad? Aquí tenemos una imagen de un aguacate. Muchas veces nos ha ocurrido, ¿verdad?, que nosotros destapamos un aguacate que por fuera se ve muy bonito, pero cuando lo vemos por dentro, pues todo su interior está podrido o su semilla está podrida. Entonces a esto le llaman una fruta vana o una fruta hueca, que tiene que ver con algo que realmente por fuera se ve bien, pero por dentro no tiene nada. Eso es vano, eso es algo vano, algo que no tiene nada. Aquí dice carecer de sustancia, núcleo, sostén o fundamento, o sea, algo que no tiene sustancia. Hubo personas que atacaron al cristianismo y decían que el cristianismo era como una cebolla. Usted le arranca, ¿verdad?, todo lo que, cada capa, usted va arrancando la cebolla, y cuando van al centro, en el centro no hay nada. Pero realmente la Biblia nos dice que el cristianismo más bien tiene esencia, tiene sustancia, ¿verdad? No es algo hueco. Sencillamente este tipo de apreciaciones lo han hecho personas que atacan, ¿verdad?, el evangelio. Sin embargo, sabemos que el evangelio es poder de Dios. Entonces, algo vano, Pablo dice que no he trabajado en vano. Ahora bien, fíjense, la Biblia nos dice que todo el trabajo que hacemos en el Señor no es en vano.
1 Corintios 15:58 dice: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Todo lo que hacemos para el Señor, pues siempre va a dar fruto, ¿verdad? Ahora, Pablo se refiere aquí a que esa visita no resultó vana, como si Pablo estuviera indicando que hubo otras visitas que a lo mejor para él sí pudieron haber resultado en vano. Estoy tratando como que de mostrar, ¿verdad?, lo que tiene que ver con esta palabra. La Biblia dice, por un lado, que nuestro trabajo no es en vano. Pero fíjense, por ejemplo, en Gálatas, Pablo dice, con relación a la iglesia de Galacia, dice: me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Entonces Pablo está diciendo, ¿verdad?, que él tiene el temor porque la iglesia de Galacia se había desviado, y Pablo dice: wow, me temo de que mi trabajo haya sido en vano. Ahora, ¿cómo pensamos esto? Porque por un lado nos dice que el trabajo en el Señor no es en vano, y Pablo dice aquí que me temo que haya trabajado en vano. O sea, lo que Pablo está indicando aquí es que a veces nosotros hacemos un trabajo y que las personas no lo aprovechan. Sin embargo, todo tiene recompensa. Cuando dice que nuestro trabajo en el Señor no es en vano, es que Dios va a recompensar todo nuestro esfuerzo. Pero van a haber personas que no van a aprovechar el trabajo que uno está haciendo. Usted pudiera ir a discipular a una persona, Dios le va a bendecir, ese trabajo que usted está haciendo no es en vano, pero esa persona a la que usted está discipulando pudiera menospreciar su enseñanza. Entonces, a eso es lo que Pablo se refiere cuando dice a la iglesia de Galacia: me temo que haya trabajado en vano con vosotros. En el caso de la iglesia de Tesalónica, Pablo dice: pues yo doy gracias a Dios porque el trabajo que hemos hecho con ustedes no ha resultado en vano. Entonces, eso es para más o menos nosotros tener una definición, ¿verdad?, más clara de lo que significa la palabra vano. La segunda pregunta dice: antes de llegar a Tesalónica, Pablo había predicado dice allí, ¿verdad?, en Filipos. Eso lo tenemos en Hechos, el capítulo 16, versículos 11 al 40. Hechos capítulo 16, versículos 11 al 40. Yo tengo por aquí un mapa, ¿verdad?, para que ustedes puedan observar. Una vez más, esto que ustedes ven aquí es el desarrollo del segundo viaje misionero de Pablo. Pablo comienza su segundo viaje misionero en Antioquía, ¿verdad? Y desde Antioquía él se va por todo lo que es el Asia Menor, y estando aquí, fíjense, cuando él llega a Iconio, el plan de Pablo era ir hasta Bitinia, ¿verdad?, hacia el Ponto, pero dice la palabra que el Espíritu Santo le impidió a Pablo que pudiese ir hacia allá. Entonces Pablo partió hacia Troas, y estando aquí en Troas, Pablo tuvo una visión de un varón macedonio que le decía: pasa a Macedonia, ayúdame. Entonces Pablo, antes de llegar a Tesalónica, miren, está en Tesalónica, Pablo pasa por Filipo, y aquí pues él predica la palabra del Señor, aquí fundó una iglesia. Incluso hay una carta, la carta a los filipenses, que Pablo le escribe a esta iglesia. Entonces luego llegó aquí a Tesalónica, pero antes de llegar a Tesalónica, Pablo había predicado ya en Filipo, que eso es lo que nos dice el versículo 2. Incluso él habla de que fueron ultrajados en Filipo, y no les fue fácil la predicación ni en Filipo, ni en Tesalónica, ni en Berea, precisamente porque sufrieron mucha persecución. Ok, la pregunta número 3 dice: como en Filipo y en otras partes, también en Tesalónica, es la respuesta, ¿verdad? El Evangelio fue predicado en medio de... Ustedes tenían que buscar esa respuesta que se encuentra en el versículo 2, en medio de gran oposición, ¿verdad? El Evangelio nunca, o vamos a decir así, la predicación del Evangelio nunca ha sido algo tan sencillo. Realmente el Evangelio tiene mucha oposición, porque estamos hablando
de la fuerza, ¿verdad?, divina, la fuerza de Dios, y en contra, ¿verdad?, de las huestes espirituales de maldad. Entonces siempre el Evangelio va a tener oposición. Yo he visto mucha oposición, ¿verdad?, cuando nos ha tocado que ir de misiones a predicar el Evangelio, y cuando uno está hablándole a una persona, ¿verdad?, del Evangelio, se presentan muchas cosas alrededor. Por eso es importante cuando uno sale a predicar que uno pueda orar. Fíjense que cuando Pablo realizaba sus viajes misioneros, antes de salir, Pablo oraba, o la iglesia oraba por ellos. Jesús encomendó a los discípulos, ¿verdad?, y oró por ellos para que ellos fuesen a hacer la obra. Entonces, el trabajo en la obra misionera siempre va a tener mucha oposición. O sea, no va a ser sencillo, no va a ser algo que vamos a manejar tan fácilmente, sino que debemos estar conscientes de que el Evangelio pues siempre va a estar atacado, va a ser atacado por las huestes de maldad. Eso fue lo que ocurrió realmente con Pablo, ¿verdad?, allí en Tesalónica y también en Filipo. Y a lo mejor tú has vivido también oposición al momento que tratas de predicar el Evangelio. La pregunta número 4 dice: el error, ¿verdad?, eso es lo que tenían que llenar, y la impureza y el engaño no tuvieron parte en la predicación de Pablo. Estamos hablando del error, o sea, Pablo predicó realmente con verdad, y lo hizo de una manera pura, ¿verdad? No, entonces dice allí: el error y la impureza y el engaño no tuvieron parte en la predicación de Pablo, sino habló como uno aprobado ¿por quién? Por Dios, y esto sin procurar agradar a los hombres, ¿verdad? Ya le voy a explicar un poquito más acerca de esto. No usó de palabras lisonjeras. Yo espero que usted haya buscado qué significa la palabra lisonjera. De todas maneras, ahorita se lo voy a explicar. Pero entonces no usó palabras lisonjeras, no encubrió, dice allí, avaricia, y pues por supuesto la gloria de los hombres no le atrajo. O sea, Pablo dice que fue predicando, eso es lo que dice en el versículo 4 y 5, dice: sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros cargas como apóstoles de Cristo. Entonces fíjense que el apóstol Pablo allí menciona de una manera muy directa de que el propósito de él era predicar la palabra de Dios y no agradar a los hombres. Hay muchas personas que hacen lo contrario. Para agradar a los hombres, entonces terminan tergiversando la palabra de Dios. Vamos a entender un poquito más esto de la palabra lisonjera, ¿verdad? En el caso de lisonjera, dice allí pues una persona aduladora, ¿verdad? Alguien que adula, alguien halagüeño, o sea, alguien que halaga, que todo es bonito, alguien que promete o abre buenas perspectivas del futuro, o sea, todo te va a ir bien. Ustedes ven hoy día muchas congregaciones donde están esos llamados apóstoles, profetas, que te prometen que vienen bendiciones, que bueno, lo mejor está por venir, lo mejor. Yo escuché incluso en el 2019 muchos de estos profetas decir: lo mejor está por venir, lo mejor está por venir, y mire con lo que nos encontramos. Ahora, yo no digo de que esto que nos está ocurriendo sea el final de todo, ¿verdad? Yo creo que hay cosas mejores. Pero muchas veces las predicaciones de estos profetas y apóstoles que andan por allí, pues todo tiene que ver con cosas bonitas, Dios te va a bendecir, tú eres cabeza, no cola, y entonces usan este tipo de términos como para halagar a la gente, para que la gente se sienta bien. Y Pablo dice: yo no fui allá con palabras para halagar a nadie, yo fue a predicar la palabra de Dios, ¿ok? Tenemos muchos textos en la Biblia que nos muestran, ¿verdad?, que realmente Dios no se mueve de esa forma. Incluso Dios lo condena. Tenemos el caso de Jeremías 14,
donde pues el pueblo de Israel está viviendo en el pecado, y entonces Jeremías le profetiza lo que vienen cosas difíciles, terribles, y Dios dice, bueno, yo no les voy a escuchar. Entonces hay ese texto que dice, yo dije, en este caso Jeremías, ah, Señor Dios, he aquí los profetas les dicen, los profetas, habían profetas que le decían, no veréis espada, ni tendréis hambre, sino que os daré paz verdadera en este lugar. Entonces el Señor me dijo, mentira profetizan los profetas en mi nombre. Entonces hay personas que realmente profetizan cosas que no vienen de Dios, y muchas de esas profecías son muy halagüeñas, ¿verdad? De decir cosas que a la gente le agrade. Y aquí Dios dice al profeta Jeremías, ellos están profetizando mentiras. Bueno, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Hoy tenemos muchos profetas y apóstoles que han dividido tantas iglesias, y una de las cosas que hacen ellos es que les gusta halagar mucho a la gente con el Señor me dijo, te declaro, el Señor, entonces declaro, decreto, en fin, usan tantos términos como para creer que tienen la potestad sobre el mañana, cuando la Biblia nos dice que debemos encomendar todo en las manos de Dios, porque Dios es el que tiene la última palabra. El mismo Señor Jesús oró diciendo, Señor, hágase tu voluntad. Entonces estos profetas, ¿verdad?, que hablan con arrogancia, la Biblia pues condena ese tipo de práctica. Ahorita, por cierto, han surgido muchas profecías, y este domingo, si Dios lo permite, quiero hablar un poco acerca de ese tema, lo que tiene que ver con la profecía en medio de tiempos de crisis, en tiempos de confusión, que bueno, por ahí han surgido tantos videos y tantas cosas con relación a profecías que se han dicho referente al coronavirus. Entonces, bueno, pero vamos a seguir nosotros. Otro texto dice, 2 Corintios 2:17, pues no somos como muchos que comercian con la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Entonces hablamos de parte de Dios y hablamos delante de Dios. No somos como muchos, o sea, que usan la palabra para comerciar. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Entonces hablan de una forma bonita. Y Pablo pues precisamente hablaba ahí, yo no agrado a los hombres, y en Gálatas también lo dice, Gálatas 1:10 dice, porque busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o me esfuerzo por agradar a los hombres. Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo, ¿verdad? Si yo tratara de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Eso es lo que dice Pablo. Entonces, nosotros no estamos para agradar a los hombres, estamos para agradar a Dios. ¿Ok? Eso es importante saber. La quinta pregunta, aunque como apóstol tenía el derecho de ser, ahí te tenían que colocar, ¿verdad? La palabra era carga a los tesalonicenses, más bien sirvió a ellos como una nodriza. Una nodriza era una madre sustituta, ¿verdad?, que cuida con ternura a sus propios hijos. Hay otras versiones que la traducen como madre, ¿verdad? Nomás. Y Pablo dice, bueno, yo no quise ser una carga, sino más bien quise cuidar, ¿ok? Un hijo, cuando uno es como un hijo, el hijo realmente es cuidado por su padre. En este caso, Pablo se portó con ellos, fue como una madre que cuidaba con ternura a sus propios hijos. Un padre nunca quiere ser carga a sus hijos. Un padre más bien está para cuidar a sus hijos. Y Pablo dice, de esa manera fue que nosotros nos comportamos delante de ustedes. Ok, la sexta pregunta, haber querido Pablo entregarles no solamente el Evangelio, sino también su propia vida, tenían que responder allí. Esto era prueba del gran afecto que sentía por ellos. Eso es lo que dice allí, ¿verdad? En el versículo, a ver, el versículo, el versículo 8, tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregarlo no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas. Entonces, como dice la palabra del Señor, que nosotros tenemos que amar así como Cristo nos amó y dar nuestra vida por nuestro hermano. Eso dice 1 Juan 3:16. Muy bien,
La pregunta número 7. En lugar de cobrarle salario, mientras les predicaba el Evangelio, Pablo y sus compañeros preferían trabajar con fatiga, de noche y de día, ¿verdad? De día y de noche, y así sostenerse. Esto comprobaba que ellos eran muy queridos para Pablo. Entonces, es importante este tema, ¿verdad? Que tiene que ver con el salario, el asalariado. Hay una diferencia entre el tener un salario y el asalariado. Sin embargo, Pablo no está hablando del asalariado. Pablo está diciendo, mire, nosotros no, no cobramos nada, ¿verdad?, para predicar el Evangelio, sino que decidimos trabajar con nuestras propias manos. Ahora, eso no quiere decir, y Pablo lo va a explicar en otro texto que ya le voy a mencionar, que una persona que cobra un salario realmente está haciendo mal. Lo que hay que evitar es ser carga. Cuando una persona es carga para una iglesia, entonces allí sí hay que ver qué es lo que está ocurriendo. Entonces uno tiene que realmente tener mucho cuidado con eso. Miren lo que dice la palabra del Señor. En 1 Corintios 9:14 dice, así también ordenó al Señor que los que predican el Evangelio deben vivir del Evangelio. Y aquí Pablo está hablando precisamente de lo que es el salario de alguien que trabaja en la predicación del Evangelio. Entonces Pablo dice, los que predican del Evangelio, que vivan del Evangelio. ¿Okay? Así como un doctor vive de lo que es su trabajo en la medicina, un policía, ¿verdad? Así pues dice, los que predican el Evangelio, que vivan del Evangelio. Ahora, hay que tener cuidado porque muchos se toman de aquí, lo que hacen es aprovecharse de las congregaciones para sacar el dinero a los hermanos. Eso hay que tener mucho cuidado. La pregunta número 8. ¿Cuáles tres adverbios emplea Pablo para describir su manera de comportarse entre ellos? Los tres adverbios. Los adverbios son palabras que describen, ¿verdad?, la acción de un verbo. Entonces Pablo dice, nos comportamos de manera santa, justa e irreprensiblemente. Esto habla del testimonio de Pablo. Y esto es importante cuando nosotros predicamos la palabra del Señor, ¿verdad? Nuestra mejor predicación es nuestro testimonio. 2 Corintios 1:12 dice, porque nuestra satisfacción es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que en la santidad y en la sinceridad que viene de Dios, no en sabiduría carnal, sino en la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo, y especialmente hacia vosotros. Pablo dice que el mejor testimonio que ellos tenían era el de su conciencia, de la forma en cómo se había conducido. Y lo mismo Pablo le va a decir a la iglesia, ¿verdad?, de Tesalónica, pues ustedes han visto cómo nosotros nos hemos comportado delante de ustedes. Lamentablemente hoy día pues hay muchos líderes, pastores, ministros, diáconos, que han dado mal testimonio ante las comunidades, ¿verdad? Y eso afecta el testimonio de la iglesia. Seguimos, vamos a ir ya la pregunta 9. El cristiano tiene que andar como es digno, ¿verdad?, de Dios. Eso está en el versículo 12. El cristiano debe andar como es digno de Dios. Pablo dice, nosotros nos hemos comportado de esta manera y le hemos enseñado a ustedes también a andar como es digno de Dios. Nos preguntaríamos, ¿cómo es andar así? Bueno, aquí hay un texto que nos da por lo menos una pista para que andéis, Colosenses 1:10, para que andéis como es digno del Señor. Aquí está: 1, agradándole en todo; 2, dando fruto en toda buena obra; y 3, creciendo en el conocimiento de Dios. Es una forma de andar digno, de forma digna, agradando al Señor en todo momento. ¿Ok? Muy bien, pregunta 10. Los tesalonicenses recibieron el Evangelio predicado por Pablo como la misma palabra de Dios y no como palabra de hombres. ¿Okay? La recibió como palabra de Dios y no como palabra de hombre. Esa palabra comenzó a actuar en medio de los tesalonicenses. Eso es lo que nos dice en el versículo 13, ¿verdad? Cuando escuchaste la palabra de nosotros, no la escuchaste como de hombre, sino como de Dios mismo. Y realmente ese era el Espíritu Santo
convenciendo a los tesalonicenses para que creyeran en el Señor. Ahora, hoy día hay predicadores que realmente usan sus propias palabras, ¿verdad? Y dice, Dios me dijo, Dios. Entonces hablan cosas que no están en las escrituras. Entonces, si yo escucho a alguien que está hablando algo que no está en las escrituras, como recientemente han surgido algunas profecías por allí, yo debo desechar eso. Entonces lo que yo necesito es realmente aferrarme a lo que está escrito, porque esa es la palabra de Dios. ¿Ok? Fíjense que Pablo dice en Gálatas 1:8, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Entonces hay que tener mucho cuidado. La iglesia de Tesalónica recibió la palabra de Pablo como de Dios mismo. Hoy día nosotros tenemos ya la palabra escrita, no necesitamos estar buscando por allí que quién profetiza aquello, porque Pedro dice que esta es la palabra profética más segura que nosotros podamos tener. Entonces, la pregunta número 11 dice en el versículo 14, la frase, las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. En Gálatas 1:22 se expresa las iglesias de Judea que eran en Cristo. La pregunta es, ¿eran de Dios, eran de Judea o las dos cosas? La tenemos en el versículo 14, ¿verdad? Que dice, ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Ustedes vinieron a ser imitadores de ese ejemplo de las iglesias. Y en Gálatas se habla de las iglesias de Judea que eran en Cristo. ¿Okay? Entonces la pregunta es, ¿eran de Dios, de Judea o las dos cosas? Y la respuesta es las dos cosas. Porque, ¿verdad? Por una parte eran de Dios, eso yo lo expliqué la semana pasada, eran de Cristo, y por otro lado eran de Judea. Aquí hablamos de la iglesia universal. Cuando hablamos de la iglesia universal de todos los cristianos, decimos pues que esa iglesia es la iglesia verdadera, la iglesia de Cristo, que son todos los creyentes. Pero también hablamos de iglesia local, que son hermanos que se reúnen en determinado lugar. Fíjense en este gráfico, ¿verdad? Interesante que está aquí. Lo que ustedes ven en verde, eso representa a la iglesia de Cristo, ¿verdad? ¿Quién es la iglesia de Cristo? Bueno, la iglesia de Cristo son todos los creyentes. Ahora bien, fíjense, los puntos azules representan la iglesia local. Si ustedes se dan cuenta, en la iglesia local aquí hay un espacio azul que no está en el verde, ¿verdad? Entonces hay personas en la iglesia local que no pertenecen a la iglesia de Cristo. Es decir, estamos hablando de no creyentes que son miembros de una iglesia local. O sea, puede una persona ser miembro de una iglesia local sin ser cristiano. O sea, sencillamente está allí por costumbre, qué sé yo, por tradición, pero no ha tenido un encuentro con Cristo. Por lo tanto, está en la iglesia local, pero aún no pertenece a la iglesia de Cristo. Tenemos aquí a otras personas, ¿verdad?, que no están en los puntos azules, sino que están aquí, son parte de la iglesia de Cristo, pero no se reúnen en una iglesia local, ¿verdad? Hablamos de creyentes que no son miembros de una iglesia local, personas que viven en lugares, ¿verdad?, donde el evangelio no ha llegado de una forma tan abierta, y ellos son los únicos creyentes. Entonces ellos no van a una iglesia local, pero son parte de la iglesia de Cristo. Aunque no van a una iglesia, pues ellos son parte de la iglesia de Cristo. Y tenemos aquí, ¿verdad?, puntos en el punto azul y que está con los verdes, que hablamos de hermanos que van a iglesia y que son pertenecientes a la iglesia de Cristo. Entonces aquí hablamos de las iglesias locales, iglesia de Caracas, iglesia de Ecuador, la iglesia de Amazonas, la de Petare, y tenemos pues que en cada una de estas congregaciones hay hermanos que pertenecen a la iglesia de Cristo, pero también pueden haber pueden haber personas que estén en la iglesia pero no pertenezcan a la iglesia de Cristo. Espero que sea claro el gráfico que están viendo allí en pantalla. Ya estamos terminando, hermanos. La iglesia de Tesalónica había imitado a la de Judea en cuanto a padecer, ¿verdad? Y ahí lo dice, la pregunta número 13 dice, la frase lo de vuestra propia nación se refiere a los gentiles inconversos.
Pablo dice, los de Judea han sufrido de los judíos, y ustedes, los de Tesalónica, han sufrido de los de su propia nación. Entonces Pablo dice, ustedes han venido a ser imitadores de lo que ha ocurrido en Judea. La pregunta número 14. Los judíos de Judea mataron, fíjense, ¿cómo decir? Los verbos que se usan aquí para hablar de la maldad de los judíos que estaban allí en Judea. Dice, ellos mataron, expulsaron y no agradaban a Dios, y se oponían a todos los hombres e impedían hablar a los gentiles. O sea, como quien dice, ni lavaban ni prestaban la batea. Ellos por un lado mataron, expulsaban, ¿verdad?, a las personas que no eran cristianos, y dice, y se oponían, ¿verdad? Eso es lo que dice el versículo allí, en el versículo 14, 15, 16, ¿verdad? Personas que impedían que se le pudiese hablar a los gentiles acerca del Evangelio. Entonces esa es la respuesta a la pregunta número 14. La pregunta número 15, Pablo había procurado, ¿cuántas veces? Bueno, por lo menos tenemos aquí 2 veces, ¿verdad? Eso lo dice en el versículo 18, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez. Entonces hablamos que por lo menos Pablo 2 veces quiso ir a los tesalonicenses, pero se le había impedido. Por supuesto que el viaje era muy difícil, era muy lejos. Entonces Pablo le está explicando, bueno, yo he querido ir, pero no se me ha dado el momento para hacerlo. Quizás algunos se estuvieran quejando porque Pablo no les había visitado allí en Tesalónica. Entonces Pablo le escribe a ellos que no ha podido ir, pero sí ha tenido el deseo de hacerlo. Y finalmente, pues, la última pregunta, para Pablo los tesalonicenses eran su gloria y su gozo. Muy bien. Entonces Pablo hablaba, ¿verdad?, de que realmente, y eso lo dice en las otras iglesias, ustedes son nuestras cartas abiertas, ¿verdad? Ustedes realmente representan para nosotros el mejor testimonio. Pablo dice, si nos gloriamos en algo, es en ustedes, en lo que Dios está haciendo en ustedes. Muy bien, mi hermano, con esto terminamos el estudio de 1 Tesalonicenses capítulo 2, y esperamos en Dios que en lo mucho, en lo poco, pues haya podido llevar algo a tu corazón y que te ayude a seguir creciendo. Bueno, que Dios te bendiga, que Dios te guarde y nos ayude en este proceso, ¿verdad?, que estamos nosotros actualmente viviendo. Padre, te damos gracias por tu palabra, por tus bendiciones, por tenernos en este lugar y permitirnos, Señor, aprender más de ti. Pedimos que tú nos guíes, Señor, en este proceso, y que podamos nosotros cada día parecernos más a tu Hijo, a nuestro Señor Jesucristo. Te lo pedimos en sus méritos con acción de gracias. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, que Dios me les bendiga. Dejamos en el Señor y nos estamos viendo. Bendiciones.